para un retail local, ya que va a tener un impacto a nivel latinoamericano. ¿Vale? Primero que todo, para los que no me conocen, soy Piero Ibasto, y actualmente trabajo como Lead Consultant en ThoughtWorks. Cuento con un máster en negocios informáticos de Alemania y soy ingeniero informático de la UDEVAL. Vamos a darle un poquito de contexto. Obviamente no es la infraestructura real, pero es más que todo para dar una directriz, por así decirlo, que todo el contexto de esta charla está basado en una plataforma e-commerce, en el microservicio que estamos trabajando en mi equipo, y entrando al microservicio especial, o sea, específicamente es básicamente un microservicio desarrollado en Node.js con un framework que se llama Fastify. No sé si lo conocen, es la alternativa Express. Si no me equivoco, ni siquiera sale en el top 5 o top 6 que está en la State of JS, sino que viene un poquito más abajo. Igual es bien utilizado en el mercado y se supone que es mucho más rápido en cuanto a tiempo de respuesta en comparación a Express. ¿Ya? Es eso básicamente el microservicio con el cual estamos desarrollando. Es básicamente una API RESTful, la cual expone una cierta cantidad de endpoints hacia el exterior y se conecta a una base de datos Postgres, lo cual está todo desplegado en una nube de GCP, de Google Cloud Platform. ¿Vale? Ese es el contexto en el cual voy a comentarle mi experiencia. ¿Vale? ¿Cuál es el inicio de todo esto? El problema que estuvimos haciendo después de haber desarrollado una cierta cantidad de historias y habernos dado cuenta que todo funcionaba bien en base a los tests a los unit tests, a los tests de integración y una serie de otros tests que generaba el equipo de QA. Si bien la funcionalidad, todo funcionaba bien, como se esperaba, cuando hicimos los tests de performance, nos dimos cuenta de que todo explotaba. En este caso, para poder hacer las pruebas de carga o pruebas de performance, utilizamos Artillery y bombardeamos básicamente el microservicio con alrededor de 250 requests por segundo, y nos dimos cuenta que del total, que eran alrededor de 225.000 requests, solamente 43 de ellos terminaron de forma ¿cómo se llama? Se me fue la traducción en successful. Exitosa, de manera exitosa, y la gran mayoría caía dentro de un error, ya sea errores de que no quedaban conexiones, de que se caía la base de datos, que se caían los pods, porque todo esto también está sobre una plataforma de Kubernetes, y la gran mayoría ya básicamente era un error. ¿Ya? Además, el 99% de los requests estaba tomando mucho más de 8 segundos, entonces nos estamos dando cuenta que este endpoint en específico está explotando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo atacamos este problema? Básicamente, el primer intento, básicamente era agregar índice. Agregamos índice porque a lo mejor se está demorando mucho en responder la query que le estábamos mandando al Postgres, que básicamente era un select en base a ciertos filtros. Disculpa, no sé si estás pasando la diapo, el slide. Sí, está intencionalmente en negro porque es código real, entonces no... Ahora se ve solamente como el logo de JS, el título, no sé si está bien. No. No estás compartiendo bien. A ver, espérate. Como que se quedó pegado en la inicial. Chuta, voy a avanzar bastante. Todo de nuevo. ¿Ahora se ve? Ahora no se ve nada. Capa 8, ¿cómo? No importa, está improvisando acá.
Yo pagué por esto, quiero mi dinero. Todo en vivo acá en directo. Ahora, Mati. No, ahora no se ve nada. ¿y por Tienes qué que no? volver a compartir, yo creo. Así que Sí, deja. no hay problema, te esperamos. Pues mientras seguimos tomando. ¿Ahora? No. Se me avisa. Ahora, Ahí sí. ya. Ah, ya. Bueno, ¿hasta dónde se quedaron acá, cierto? Ahí. Ahí se quedó. Ah, Sí. ya. Con mi presentación. Me quedé que estudiaste en Valparaíso. ¿Ah? Me quedé que estudiaste en Valparaíso. Ah, perfecto. Sigamos. Bueno, de explicarles un poquito más de nuevo el contexto. El contexto es una plataforma e-commerce. Para los que no, de nuevo, esto no es obviamente la infraestructura original, sino que es una foto que tomé solamente como referencia de Google. Y esta es la arquitectura a grandes rasgos de los microservicios, más que todo desde el punto de vista tecnológico, que es un microservicio en Node.js con Fastify que se conecta a un Postgres y que expone una cierta cantidad de endpoints a través de una API RESTful. Y todo está desplegado en GCP, en la Google Cloud Platform, con Kubernetes. Perfecto. Oye, Piero, Dígame. ¿alguna razón? Yo sé que mencionaste que Fastify no está ni siquiera en el gráfico de los 100 top frameworks de Node. ¿Por qué la elección? No me acuerdo si lo mencionaste. Porque según la página de Fastify tiene mejor rendimiento que Express y que otros frameworks de la competencia. Ok, igual es un riesgo, ¿no? En nuestro caso no, porque nosotros estamos con contacto directo con la empresa que lo desarrolla, que es Nearform, o por lo menos nuestro cliente tiene contacto directo con ellos. Entonces, Ahí está, la misma empresa, los mismos creadores del framework prestan servicio en caso que se necesite. De hecho, mandan el código que desarrollamos los distintos equipos, lo mandan a esta empresa y la empresa nos da feedback al respecto. Eso es buenísimo, vale. Gracias. Perfecto. Como parece esto no se vio, este es básicamente el escenario donde nos encontramos cuando empezamos a atacar este problema de la performance, que básicamente empezamos a bombardear el microservicio y nos dimos cuenta que la gran mayoría de los requests, alrededor de 200, 250 requests por segundo, estaban explotando, estaban terminando con error y solamente una mínima parte de ellos estaba terminando de manera exitosa. Además, los requests de respuesta se estaban demorando demasiado tiempo, mucho más de 8 segundos, entre 8 y 10 segundos, para el percentil 99, que es básicamente casi todos. Perfecto. ¿Cómo empezamos a atacar este problema de mejorar los problemas de performance? En primer lugar fue aplicar lo simple, que era agregar índice a las columnas que estaban siendo afectadas en esta query o en este proceso específico. Y básicamente, para la creación de índices estamos usando migraciones, para lo cual estamos utilizando esta herramienta que se llama dbmigrate, que se preocupa de que por cada cambio que se le haga a la base de datos va quedando como paso a paso. ¿Ya? Entonces aplicamos los índices y nos dimos cuenta que no fue suficiente. Aún así, muchos de los ricos terminaban con errores y era básicamente el mismo escenario que les mostré aquí anteriormente. Entonces dijimos, ya, ¿qué otra cosa más podemos hacer para poder mejorar? Si ya vimos que desde el punto de vista de la base de datos, agregando solamente índices, no fue suficiente. Entonces, un segundo intento fue básicamente, miremos el código, veamos qué podemos mejorar ahí. Esto está intencionalmente censurado. ¿Le podrías dar un poco de zoom, por favor? Sí, si es que puede. No sé, no me deja. Ah, vale, entiendo. No me deja. Ouch. Pero no se nota nada. Es que está muy pequeño, pero tendríamos que Pero lo voy a explicar a grandes rasgos. En este primer bloque,
básicamente el endpoint es lo que hace es traer las cuentas asociadas a una persona, ¿ya? Las cuentas de usuario. Entonces primero traemos los usuarios, luego por cada uno de sus usuarios vamos trayendo todas sus cuentas, ¿ya? Y por cada una de las cuentas traemos otra información más que se llaman agentes de autenticación. Entonces dijimos, ya, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cómo podemos refactorizar esta función para poder mejorar la performance de esta? Entonces analizamos el código, específicamente el loop en el cual se realizan ¿cómo se llama? N queries, donde N es la cantidad de usuarios que va a traer esta primera query. Entonces verificamos que si es necesario, si podemos correr estas dos queries de manera en paralela. ¿Por qué? Porque al final esta query no depende de esta ni esta, o sea, entre ellas dos no dependen, una no depende de la otra. Entonces pueden correr de manera en paralelo, ¿ya? Y además, como estamos usando async await, para que se ejecutara la segunda, tenía que esperar que se terminara la primera. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hicimos fue paralelizar esa ejecución utilizando un promisor, y las dos queries van a correr en paralelo por cada usuario que teníamos en la query anterior. ¿Ya? Sin embargo, si bien la performance mejoró un poco, tampoco fue suficiente. Aún así seguimos teniendo problemas en gran mayoría de los requests que se enviaban en la prueba de carga. Así que, ¿qué otra cosa más podemos hacer? Nos preguntamos en el equipo. El tercer intento que se nos ocurrió fue básicamente refactoricemos completamente entonces la función y veamos si es necesario realmente hacer esas tres queries por cada uno de los usuarios que llegaban. Y nos dimos cuenta que no es necesario, y podemos usar join, cosa de pasarle toda la carga del procesamiento, se la pasamos a la base de datos. Entonces elegimos la base de datos, en vez de estar haciendo una query por cada una, como lo estábamos haciendo acá, hicimos todo ese proceso, lo hicimos en la base de datos a través de joins. ¿Ya? Entonces la aplicación solamente hace solamente una query y va a recibir un result set con una cierta cantidad de usuarios y toda la información concatenada, o sea, toda la información dentro de la misma respuesta, sin necesidad de estar haciendo más queries. Y esto sí nos dio bastante mejoras, muchísimas mejoras. Sin embargo, igual veíamos que tuvimos una cantidad más o menos considerable de requests que fallaron, y todavía seguían muy pocos o sea, el objetivo final era que el 100% de los requests que se generaban en la prueba de carga terminaran de manera exitosa. Ese era el objetivo final. Si bien con este tercer intento nos acercamos mucho más en comparación a los otros dos intentos que describí anteriormente, aún así queda un remanente que todavía fallaba. ¿Ya? Aquí podemos ver, de 43 requests exitosos pasamos a 3.300, alrededor de 3.300 ya. Mucho mejor. Sin embargo, igual seguimos viendo que gran mayoría de los requests terminaban en algún tipo de error de la parte de servicio, y todavía se demoraban entre 8 y 10 segundos la gran mayoría de los requests. Entonces todavía teníamos que seguir mejorando este endpoint en específico. Como cuarto intento, volvamos a los índices nuevamente. Ahora, estos índices, a diferencia de los anteriores, estos índices se aplicaron en las queries que usamos los join. En los join en las comparaciones de los join, en los word, básicamente, aplicamos los índices. En diferencia con estos índices, que estos índices fueron aplicados directamente en las columnas de la tabla que estaba siendo afectada. En este caso aplicamos los índices en las
en las columnas de las tablas que se utilizaban para hacer los joins. ¿Ya? Y en ese caso pudimos tener un excelente resultado en donde el 100% de los requests terminaron de manera exitosa, y además la gran mayoría se demoró solamente en menos de 2 segundos en responder. Asumiendo que estábamos enviando alrededor de 200, 250, no me recuerdo muy bien el número específico, pero más o menos 250 requests por segundo. Sí. Parece que alguien había levantado la mano. No sé si alguien quería preguntar algo hasta el momento. Ahí estaba Pedro, parece. ¿No? 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 Ya, vámonos. Okay. Bueno, entonces, como para ir cerrando un poco, ¿qué recomendaciones? Aprovechar que JavaScript y Node.js funciona de manera síncrona, entonces tratemos de paralelizar funciones siempre que sea necesario. O sea, que sea posible. Hay funciones que dependen del resultado de otra, por ende necesitan que termine la anterior. En este caso específico, pudimos paralelizar esas, y sí nos sirvió al comienzo. Lo otro, segundo punto, utilizar índices sobre las columnas que se utilizan en el where, básicamente en la parte de comparación, en esas columnas, ¿ya? Y no necesariamente en todas las columnas de la tabla, ¿ya? ¿Por qué? Porque los índices sí afectan la performance cuando son sobreutilizados desde el punto de vista de tamaño, porque los índices utilizan espacio dentro de la base de datos, y además por cada inserción que se haga en la base de datos se generan los índices completamente. Entonces, si uno sobre aplica índices, también puede afectar la performance de tu aplicación. Lo otro, ojo con los async await, que está más relacionado con la primera parte. Si bien los async await ayudan bastante desde el punto de vista visual, se hacen mucho más fácil de leer para gente que pueda venir desde el mundo de orientación objeto, de orientación objeto, que ve más que todo la ejecución del código de un punto de vista más procedural. Si es posible paralelizarla, paralelicemos, ¿vale? Y no sobreusar o usar async await porque sí, o porque se llama conmigo. Lo otro, ¿por qué puse performance testing como última recomendación? Porque nosotros aplicamos pruebas unitarias para todo, utilizamos pruebas de integración también. Sin embargo, no nos dimos cuenta de que la performance era mala hasta que realmente la probamos con pruebas de carga. Así que traten de usar, si es que pueden, hacer pruebas de carga o performance testing lo más pronto dentro del desarrollo de la aplicación, para cuando vayan a producción no se lleven la sorpresa de que todo lo que se desarrolló en meses funciona lento, no está preparado para un alto flujo de carga, ¿ya? Lo otro, herramientas que utilizamos para ir monitoreando o para ir viendo cuáles serían los problemas dentro del proceso que estamos mejorando. Esta primera herramienta se llama Bubble de una, no sé si una empresa, ¿no?, que se llama Clinic.js, que básicamente te hace un profiling de todas las funciones de todo lo que se ejecuta dentro de tu aplicación, ¿ya? Y te lo muestra de una forma bien interactiva y te va mostrando cuáles son las funciones que más toman tiempo, o en qué momento se puede estar utilizando demasiados recursos sin necesidad, o cuando no es necesario, ¿ya? La otra herramienta que utilizamos, que no utilizamos, pero sí es parecida, es Flame, que es de la misma empresa. Nosotros utilizamos Flame Better, si no me equivoco, que se llamaba, que básicamente utiliza el profiling de Node.js que trae, y esto lo interpreta. El profiling de Node.js, tú ejecutas la aplicación con un flag especial,
el cual va verificando el tiempo de ejecución o el uso de la CPU por cada una de las funciones que se van ejecutando. Entonces también te puedes dar cuenta qué función está tomando mucho más tiempo que otra, o cuál no. Por último, desde el punto de vista de la base de datos, para analizar si tus queries están bien o están mal, o toman demasiado tiempo o demasiados recursos, utilizar el Analyze, ¿ya? O el Explain Analyze, que te hace un profiling de tu query y te da el tiempo de que se demora en planificar la query y el tiempo de ejecución que se demora en ejecutar esa query. Entonces también es una buena herramienta para utilizar para poder ver si tu cuello de botella a lo mejor es una query específica o puedes estar en el código. Eso, pues, gente. Yo quería compartirlo con ustedes básicamente mi experiencia en estos como 6-7 meses ya que llevo trabajando en esta plataforma. Buenísima. Consulta. Bravo. Bueno. Yo tengo un par de preguntas, pero Adelante, Gustavo. ya, primero que todo, buena presentación. Me pareció bien interesante toparse con este tipo de cuestiones porque es como a veces una de las pocas cosas que uno no está muy preocupado cuando está desarrollando. Sí, verdad. Cuando estáis a punto de pasar a producción, de que de repente, oye, quizás esta cuestión anda en lenteja. Cuando tú hablabas de paralelizar las llamadas usando Promise AR, ¿qué tipo de restricciones hay que considerar en relación, por ejemplo, al pool size que maneja Postgres? Si tú tuviste que ver algo con eso, porque, por ejemplo, con alguna base de datos, cuando tú intentas hacer muchas conexiones a la base de datos, a través de tu código, puedes reventarlo y te empieza a tirar errores de timeout. Entonces, no sé si tuviste que enfrentar ese tipo de problema. En un comienzo comenzamos con un pool de 3 conexiones máximas. ¿Ya? Entonces, también nos dimos cuenta que teníamos que, ¿cómo se llama esto? Agrandar el pool de conexiones disponibles. Sí. Desde el punto de la base de datos y desde el punto de vista que utilizara la aplicación. Por otro lado, dijimos, a lo mejor es necesario que la aplicación escale de manera horizontal, y nos dimos cuenta que no era necesario que escalara de manera horizontal, porque si escalaba de manera horizontal íbamos a sobrecargar la base de datos. Entonces la base de datos tarde o temprano se va a convertir en un cuello de botella. Claro. Entonces el escalamiento tampoco puede ser positivo de manera infinita. O sea, en nuestro caso, como estamos consumiendo una sola base de datos y cuando escalamos de manera horizontal solamente escala el microservicio, entonces ahí tuvimos que hacer un análisis de hasta dónde es mejor escalar de manera horizontal la aplicación y hasta dónde tenemos que ir aumentando la cantidad de conexiones por cada una de esas réplicas que se van generando. Claro. ¿Sí? En ese caso específico quedamos al final con 3 conexiones mínimas y con un pool máximo de 30 Por instancia. Por instancia, sí. Y las réplicas máximo hasta 6 réplicas por de escalar de manera horizontal, hasta 6 réplicas. Ya. Bueno, esa era igual parte de mis preguntas porque, no sé, pues, qué cantidad de, o sea, a modo de duda, ¿cachai? En el ambiente productivo, tus instancias, no sé, pues, de cuántas CPU estamos hablando, cuánta RAM, y también la base de datos, ¿cachai? De qué tamaño son, porque si tú estás pensando en soportar 200 clientes concurrentes, igual es como un servicio que va a tener alta carga en el uso, ¿cachai? Sí, no sé, es verdad. De todas maneras, todos estos números son arbitrarios porque todavía la aplicación no está en un ambiente de producción, por así decir, real. No está liberada todavía. Entonces por eso nos adelantamos desde el punto de vista de performance, nosotros sobrecargándola y utilizando como referencia valores históricos, por ejemplo, de los Cyber Days o de esos días especiales que tienen la carga. Sí, ya. Y la última pregunta, sorry, que con varias dudas, pero ya me la he respondido casi todas. ¿Qué tiempo de refactor tuvieron que manejar cuando se dieron cuenta que el código
había que cambiarlo, ¿cachai? ¿Cuánto tiempo les tomó más o menos entre que se dieron cuenta a que ya tenían algo limpio funcionando y todo en verde? Esta historia, si mal no recuerdo, tomó entre 4 a 5 días. 4 o 5, ya una semana, claro. Ya. Esta historia específica, Ya. que fue básicamente refactorizar un flujo solamente que era un endpoint específico. Claro, pero que me imagino que es como el que va a ser más utilizado. Claro, Ya, bacán. Muchas gracias, Pedro. de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?